voy a girar, transmitir un movimiento de rotación. Vamos a ver si es a través de una cadena o a través de una correa. Vamos a ver en función de las velocidades. Y voy a tener un mecanismo de reducción de velocidades que no sé todavía cómo es, cuántos engranajes va a tener, si va a tener o no va a tener. Y acá va a tener un motor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hallar es la potencia en el corazón. ¿Dónde es el corazón de la máquina? Acá. Entonces, empiezo a analizar de todas mis posibilidades de potencia. Potencias. A ver, esta no me sirve. Esta sí, fuerza por velocidad, esta sí me sirve. Fuerza por la velocidad sobre 75, esta me sirve. Entonces tengo fuerza es 500 kilos, la velocidad no tengo. Entonces tengo que decir, a ver, velocidad, dice, de catálogos, voy buscando en catálogos y dice que la velocidad para este tipo de mecanismos debe estar entre 10 a 40 metros por minuto. Por ejemplo, digo, que sea 20 metros por minuto, ¿no? Entonces, el cálculo de la potencia efectiva sería la fuerza, que sería 500 por 0,33, entre 75 sería 2.2 HP, ¿no? El cálculo de la potencia requerida está en función, aquí, cálculo de la potencia requerida, esto es para los motores, esto está en función de las cargas. Dice, ¿no? Cargas para motores eléctricos entre 6 a 10 horas, cargas uniformes medias, cargas uniformes ligeras, agitadores líquidos, bombas, compresores, centrífugas, ventiladores, pequeños transportadores, cargas uniformes. Entonces tengo que ver de acá cuál de estos puede ser el de 1.2 o puede ser el de 1.1. Acá hemos utilizado el de 1.1. Con esto 2.42 HP y voy y selecciono el motor. Aquí voy motores, a ver, potencia. En HP de 2 directamente viene a 3. Entonces digo la potencia va a ser 3. Velocidad hay de 1000, de 1500, hay de 750, 1000, 1500 y 3000. Voy a elegir, no sé cuál habremos elegido, vamos a ver acá. El de 1500 RPM. Entonces elegimos ese y bueno, una vez que tenemos eso, ahora vamos a hallar acá la velocidad en el tambor, acá, donde va a girar. Ya sabemos, esta es la velocidad B. De la velocidad B de la cuerda va a ser la misma acá que acá, ¿verdad? Si hay alguna cosa que no entienden, me dicen en ese momento, porque no voy a tener que volver. ¿Está claro hasta acá? ¿No hay preguntas? Sí, ingeniero, todo claro. Bien. Entonces, tengo que hallar las velocidades de rotación, ¿no? Entonces, para eso, digo, la velocidad B de la cuerda va a ser lo mismo acá que acá. Entonces, acá conozco la velocidad tangencial y necesito tener el diámetro del tambor, ¿no? El diámetro del tambor. Entonces digo, sea el diámetro del tambor 30 centímetros, que sea 30 centímetros. Entonces, la velocidad tangencial sabemos que es W por R, y W es 2pi por N. Entonces, de aquí despejamos N, va a ser velocidad sobre 2pi por R, que sería 20 metros por minuto, porque es 20 metros por minuto, ¿no? ¿Qué hemos dado? 20 metros por minuto. Ya no hacemos sobre 60 porque nos hemos dado 20 metros por minuto. Si hubiera sido metros por segundo, hubiéramos tenido que dividir entre 60. 2pi por R, entonces nos sale 21 RPM. Entonces, N acá, el N5, le he puesto acá. N4. N4. N4, por lo tanto, es 21 RPM. 21 RPM. Entonces, ahora tengo que
diseñar el mecanismo de reducción de velocidades, el paso 2. ¿Dónde está? Entonces, el paso 2. Determinar la velocidad, luego la potencia efectiva, ahora tengo que hacer el comparativo, tengo que seleccionar el motor y hemos hecho diseño del tren de velocidades. Entonces ahora tengo que diseñar el tren de velocidades, tengo que llegar de un tambor de 21 RPM hasta 1500 RPM. Entonces, entre el tambor y esta caja reductora, naturalmente tiene que ser o una cadena o un engranaje. Ahora, o una cadena o una correa, perdón. Ahora, para ver para determinar si va a ser correa o va a ser cadena, habíamos dicho que aquí está más o menos, que las correas son, no sé, las ventajas de estos es que los engranajes, los correas son para velocidades medias y altas, es decir, arriba de 200 RPM funciona muy bien. Las cadenas más bien son abajo de 200 RPM resbalan las correas. A 100 RPM así van a resbalar mucho. Entonces no conviene utilizar correas abajo de 200 RPM. A no ser que la potencia sea muy baja, aún así, pero digamos si es 20 RPM, 5 RPM, 20 RPM, las correas no van a funcionar bien, van a resbalar. En cambio, las cadenas funcionan muy bien a bajas velocidades. 20, 30, 100, 200, 400, hasta 400, 500 RPM, funciona muy bien. Arriba de eso también funciona muy bien, pero su vida útil disminuye. De tal manera que no es recomendable para velocidades elevadas. Y los engranajes son para velocidades bajas y altas, para cualquiera. La diferencia es que los engranajes son para distancias cortas, en cambio correas y cadenas son para distancias largas. Entonces acá, como va a ser va a estar girando a 21 RPM, ¿qué tenemos que seleccionar? Acá, ¿correa o cadena? Cadena, ingeniero. Cadena. Entonces, cadena. Y decimos, vamos a decir, primera aproximación, la relación entre 3 y 4 va a ser una cadena y que sea 4:1. Si es 4:1, entonces N3, si esto es 21, N3 acá va a ser 4 por 21, va a ser 84. Bueno, decimos el engranaje, esto es un engranaje entre 2 y 3. Que decimos que sea 2:1. Y nos sale 2 por 84, 168. Entonces acá en el N2 ya está 168. Acá, 168. Y como N1 es 1500, entonces ya puedo sacar la relación de velocidades entre estos dos. Sería 1500 entre 168. 1500. Y me sale la relación de correa 2:1, 8.9:1, que es muy, muy grande para las correas, porque las correas máximos es de 6:1. Entonces no está bien. Pero todavía tengo acá, para modificar un poco la relación de transmisión en las correas, en la cadena, en los engranajes. Entonces yo puedo decir, segunda aproximación, sea la cadena 5:1. Sí, porque puede ser hasta 8:1, entonces digo que sea 5:1. Entonces N3 va a ser 5 por 21, 105. Acá la relación de engranajes en vez de que sea 3:1. Entonces N2 ya va a ser 315. Ahora, 1500 entre 315 es 4.7:1 para las correas que cumple. Por lo tanto, me quedo con este mecanismo de reducción. ¿Se entendió? Sí, bueno. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, dijo que podríamos ir jugando tanto con la relación entre cadena y la de engranajes. Sí. Gracias a eso podríamos tener distintos tipos de configuraciones, ¿verdad? Claro. Aquí. Uno y otro tendría, para elegir uno y otro, ¿cómo podríamos saber cuál nos Hay que conviene tratar más? en lo posible, siempre que los engranajes
tengan la menor relación, 2:1, 3:1, porque los más caros, el más caro de todos es el engranaje, luego la cadena, luego la correa. Entonces, y el engranaje es proporcional al número de dientes. Cuanto mayor sea la relación de velocidades, el número de dientes va a ser mayor y por lo tanto va a ser más caro. Ok. ¿Ok? Claro, sí. Bueno, una vez que tenemos eso, ahora tenemos que dimensionar los engranajes, ¿no? Ahora, una vez que he hecho esto, tienes que entrar, mejor dicho, a calcular y a dimensionar esta cadena. Tienes que dimensionar esta cadena, ¿no? Para que en función de eso hayas el diámetro de los piñones, de acá, del piñón y de la rueda. Lo mismo, tienes que entrar y dimensionar el engranaje para que te dé los diámetros de este engranaje, Y además el ángulo de presión, el número de dientes, el módulo, etc. Luego tienes que dimensionar esta correa. Tienes que dimensionar. Con esto se entraría a dimensionar. Una vez que has dimensionado eso, recién puedes entrar a calcular las fuerzas. Las fuerzas. Por ejemplo, datos, potencia 3 HP, por ejemplo, fuerzas en los engranajes. En los engranajes hemos dicho que va a haber fuerza radial, axial y tangencial. Entonces, supongamos que no se han salido estos datos para el engranaje. Potencia 3 HP, N1 315, ¿cuál estamos haciendo? Estamos dimensionando este eje. Ahora, lo que hay que ver siempre es esto. Acá en la caja reductora, ¿cuál sería, o en todo este sistema, cuál va a ser el eje más solicitado? El eje más crítico. Para eso analizamos la potencia. Fíjense, la potencia es momento torsor por velocidad angular dividido 75. La potencia es la misma. Cuanto más baja la velocidad, mayor va a ser el momento torsor. Y si va a ser mayor el momento torsor, mayor va a ser la fuerza tangencial, la fuerza radial, la fuerza axial. Lo mismo que acá. Entonces, siempre, y eso parece contradictorio, para una misma potencia, por ejemplo, en la caja reductora de un camión, tienes los ejes de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sextas. Y se van a dar cuenta que el de primera es mucho más gruesa que las otras. Porque para la misma potencia, cuanto menor sea la velocidad, es mayor el momento torsor. Y si es mayor el momento torsor, son mayores las fuerzas. Entonces, siempre en un sistema de engranajes, si tú tienes que dimensionar el eje más crítico, tienes que seleccionar el de menor velocidad, porque menor velocidad está sometido a más torque, a más fuerzas. De tal manera que entre estos dos, entre el N3 y el N2, el más crítico es este, el N2, que es 315. Bueno, entonces N315, módulo 2, cálculo del cálculo del engranaje, Z19, ángulo de presión 20 grados, ángulo de hélice 12 grados. Esto has tenido que sacar a través del cálculo y dimensionamiento del engranaje, de este engranaje. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces podemos hallar el momento torsor. De acá nos sale esto. Luego el momento torsor acá va a ser igual a la fuerza tangencial por el diámetro medios del eje, ¿no? Entonces, Ft va a ser 2mt sobre d. ¿De acuerdo? No, este no es el diámetro del eje, es el diámetro del engranaje, es este diámetro donde está. Con el módulo, se halla el diámetro primitivo. Y el diámetro primitivo de un engranaje es el módulo tangencial por el Z. Con eso se halla el diámetro. Y teniendo ese diámetro, entonces podemos hallar nosotros
la fuerza tangencial. Y aquí está un método, ¿no? Es módulo tangencial por z y m tangencial es módulo sobre el coseno de ángulo normal, donde el ángulo de presión normal es 20 grados. Entonces, 2 sobre esto nos sale 2.12, de tal manera que el diámetro primitivo del engranaje es 40.4. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo sale esto? No me pregunten, porque eso es otra materia. Eso es elementos 2. Quien quiere puede entrar a las diapositivas, a las presentaciones de elementos 2 y ahí va a encontrar toda la teoría. Bueno, una vez que tienes este diámetro, por lo tanto, puedes hallar la fuerza tangencial. Teniendo esto, utilizas las ecuaciones de fuerza radial y fuerza axial del engranaje. Con eso hallas la fuerza radial y con eso fuerza axial. Entonces ya tenemos para el engranaje, tenemos la fuerza tangencial, la fuerza radial, la fuerza axial. Para la cosea, porque aquí hay, acá también hay cosea, ¿no? Aquí hay engranaje y aquí hay cosea. Para la cosea, igual tenemos, ya hemos dimensionado la cosea, hemos dimensionado el diámetro, tenemos el diámetro de la polea, tenemos el número de coseas, la velocidad de giro, y de aquí nuevamente tenemos, de acá podemos hallar nuevamente MT, que sería el mismo que este, y MT va a ser T1, este es T1. Esto es... es T1 por D medios a este lado menos T2 por D medios. Sería T1 menos T2 por el diámetro de la polea. Y por otra parte, se demuestra también en coseas que T1 es igual a T2 por E a la mu por teta, donde mu es el coeficiente de rozamiento entre cosea y polea, que está entre 0,4 y 0,6, y teta es el ángulo de abrazamiento de la cosea, que normalmente se toma pi radianes. Entonces de aquí sacas T1, de acá sacas T2, y con eso hallas TR. TR va a ser entonces a T1 más T2. Y es así, entonces de acá, MT1, T2, T. Entonces de aquí sacas T1 96, T2 28, el T resultante 124 kilos. Entonces ya tenemos todas las fuerzas en el eje. Entonces venimos acá y decimos, a ver, ¿cómo va a estar? Va a estar, aquí estamos suponiendo que está hacia abajo el motor. Si está hacia abajo el motor, entonces va a coincidir con la fuerza radial. Si el motor está a un costado, hacia acá, coincidiría con la fuerza tangencial. Depende si está dónde está. Aquí lo hemos puesto para facilitar la explicación hacia abajo. Entonces, decimos, este es el eje, aquí van a estar los cojinetes, acá, cojinete de apoyo acá y acá. Acá va a estar la fuerza radial, la fuerza axial, el FT, y por lo tanto tenemos que diseñar el eje, es decir, a ver, de aquí a aquí va a ser 100 milímetros, de aquí a aquí 100 milímetros y de aquí a la polea otros 100 milímetros. Y ahí va a estar actuando la tensión de las correas. Y aquí, por supuesto, que va a haber el momento torsor, ¿no? Aquí hay un momento torsor, que es el que está haciendo girar. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenemos esto, ahora hay que venir a este sistema. A este sistema hay que hacer el diagrama ideal. En el diagrama ideal hay que ver cómo van a ser los apoyos, cuál va a ser fijo, cuál va a ser móvil o va a ser empotramiento. Eso depende de nosotros cómo vamos a diseñar los apoyos. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, a ver, ¿cuál va a ser móvil, cuál va a ser fijo? Entonces, lo que decimos, esto es en rodamientos. Vamos a buscar.
Bueno, este es un eje y rodamiento. Vamos a copiar la imagen. Bien. Para analizar cuál de estos apoyos va a ser fijo y cuál va a ser móvil, hay que analizar las fuerzas, el sentido de las fuerzas axiales. Fíjense, aquí está el rodamiento. Este es el rodamiento que está en su anillo exterior, está fijo acá, ¿no? En su anillo exterior está fijo acá. También este, también este. Y en su anillo interior entra aquí al eje. Y por supuesto, el eje tiene acá una gradiente que va a chocar con el anillo interior, lo mismo que a este lado. ¿De acuerdo? Entonces hay que pensar. ¿Dónde está la fuerza axial? Esa fuerza axial ahí. Joder. Bueno, entonces analizamos. La fuerza axial está empujando a la derecha. Si está empujando a la derecha, el rodamiento de acá, ¿qué se puede decir? Resiste, es decir, a ver, mejor con el de la derecha. Si esta fuerza axial empuja a todo el engranaje con más el eje hacia aquí, el eje, fíjense, por esta ranura, choca en el anillo interior. El anillo interior es parte del rodamiento, entonces empuja a todo el rodamiento hacia afuera. Pero como el anillo exterior aquí está fijo, por lo tanto resiste a la fuerza axial, este rodamiento no le deja salir al eje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo. Bueno, ahora, el de la izquierda, cuando el eje se quiere salir, ¿hay algo que le impida que se salga o se sale nomás? Hacia la izquierda igual tiene su gradiente que no deja salir. Sí, no, a la derecha, no, a la izquierda no hay gradiente, mira. Este es el eje. Aquí a la derecha hay. Este es su gradiente. Ahora, si el eje lo sacas, ¿el rodamiento se sale o no? Sí. Sí. Sí, ingeniero, se sale. Entonces, ¿resiste la fuerza axial o no? No. No. No, ingeniero. No. Por lo tanto, en este caso, este es móvil y este es fijo. Este es móvil y este es fijo. ¿Se entendió? ¿Y que podrías repetir lo último, por favor? No, el eje es todo este pintado de plomo, ¿no?
Es todo esto. El engranaje está con su chaveta, está fijo con el eje. Y aquí está el rodamiento. Y el rodamiento tiene que tener esta gradiente acá para el anillo interior, para que pueda entrar, para que el rodamiento está ahí. Cuando yo empujo el eje se puede salir o el rodamiento no le deja. El que me ha preguntado. El rodamiento no le deja. No le deja por esta gradiente acá, ¿no? Porque aquí le dicen no, no le deja salir. Ahora, y el de este lado, ¿le deja que se vaya o le impide? Al eje, el rodamiento de la izquierda deja que se mueva hacia la derecha. Deja que se vaya, ¿no ve? Porque la fuerza axial aquí está yendo, justamente está yendo a la derecha. Entonces, como la fuerza axial está a la derecha, el único que resiste a esta fuerza axial es este lado y este no. Por lo tanto, este es el fijo y este es el móvil. ¿Has entendido ahora, no? Sí, ahora sí, totalmente claro. Gracias. Bueno. Por lo tanto, esto es lo primero que hay que ver. Entonces aquí, este va a ser el móvil y este va a ser el fijo. Y voy a tener acá la fuerza radial, va a estar aquí a 20, fuerza axial a 20 y fuerza tangencial, y aquí T sub R hacia abajo. Bien, esto son fuerzas en el espacio. Esto es fuerza en el espacio. Tenemos X, Y y Z. Entonces vamos y decimos, a ver, en el plano X, Y. En el plano X, Y. Este sería el eje X. Este sería el eje Y. Este sería el eje Z. Esto es de Resis, ¿no? Es el eje Z. Bueno, entonces en el plano X y Y, ¿cuáles están actuando? Están actuando FR, FA y TR. Bueno, entonces venimos acá en el plano X y Y. FR, ¿qué está produciendo? Está produciendo flexión. Si lo pongo acá o lo pongo acá, va a producir el mismo efecto, flexión. Entonces lo pongo ahí. FA, ¿qué está produciendo? A este lado, tracción. Bueno, compresión va a ser en este caso, pues, pero supongamos que está traccionando, está estirando allá o está comprimiendo allá. Entonces, lo pongo acá. Pero además, por este brazo que hay, está generando un momento flector en este plano XY. Está generando un momento flector que es igual a FA por R. So, aquí va a haber un momento flector que va a ser FA por R. Este. Y finalmente, T sub R que está produciendo flexión. Lo coloco acá. ¿No? Pero ya esto también debió estar para que sea más cabalito, debía estar ahí.
Si esa es la polea, está actuando ahí, ¿no? FTR. Entonces, si coloco acá o lo coloco acá, va a producir el mismo efecto. Bien, en el plano XZ, ¿qué tenemos? Tenemos FT acá. ¿Qué produce FT? Primero flexión, porque está flexionando hacia allá, ¿no? Entonces, en el plano XZ, flexión FT. Y además que un momento torsor que sería FT por 20. FT por R. Que tiene que ser, que va a ser, y acá es a través a través del motor hay un MT, o sea, para que cierre esto con esto, ¿no? O sea, este es el momento torsor, va a ser constante en todo este tramo. ¿De acuerdo? Bueno, una vez hecho eso, hay que hacer sus diagramas, ¿no más ciertos? Con sus diagramas tenemos acá, tenemos acá los esfuerzos normales, es este, esfuerzo de compresión. Estos son los esfuerzos cortantes en el IE. Tenemos esto. Y tenemos momentos flectores, que es esto y esto. Máximo en el apoyo acá. Luego tenemos en el plano XZ, tenemos esto y tenemos el momento torsor. Entonces no hay esfuerzos normales, esfuerzos cortantes en Z sería esto. Momentos flectores en el plano XZ sería esto, y momento torsor, que va a ser entre este y este, ¿no? Aquí hay momento torsor, aquí hay momento torsor, todo eso. Y esto es constante en todo el eje, en toda esa parte del eje. Y eso está claro, ¿no? Evidentemente, si aquí está el apoyo, entonces aquí la polea transmite al engranaje la resistencia al torque es acá. Esta parte de aquí no tiene nada, entonces solo esta parte está sometida a torque. Entonces, el análisis, los diagramas están bien. Una vez que tengamos eso, hay que ver ahora cuál es la sección más crítica. Entonces, hay que ver aquí, por ejemplo, aquí en el plano XY, la sección más crítica había sido acá en el punto B. En cambio, en el plano XZ, la sección más crítica es en el punto C, acá. Entonces hay que ver dónde es mayor. Acá tenemos 1240, ¿no? En B, cuando este es 1240, este es 0. Y cuando este es 1700, vale decir, aquí este es 102 y 82. Aquí es menos 82 y 102. O sea, el mayor de estos, o 82 o 102. ¿Por qué es esta cosa aquí? Por esto, ¿no? Por esto. Entonces hay que ver dónde es el más crítico. Aparentemente es este, el más crítico. Tenemos 1700 con 102, pero en diferentes planos, en MXZ, MXY. Ahí tenemos entonces flexión debido a MXZ, tenemos compresión acá y tenemos torsión ahí, momento torsor ahí, tau. Entonces, ahí tenemos el esfuerzo normal, que va a ser de compresión, en este caso de compresión, que sería 92 sobre A. Luego tendremos el sigma resultante debido al momento resultante, como es en el espacio. El momento resultante va a ser esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y el momento torsor vale 681. Entonces, el sigma n que va a producir sería sigma n igual a n sobre A. ¿No? Sigma n sería n sobre A. El sigma resultante, debido a la flexión, va a ser, sabemos que es igual al momento resultante, aquí está, momento resultante por Y sobre I, o lo que es lo mismo, momento resultante sobre Z.
donde Z es pi por diámetro al cubo sobre 32. Entonces esto va a estar en función del diámetro. El tau a la torsión, esto es tau a la torsión, el tau a la torsión, este va a ser mt por L sobre I polar, o también es mt sobre Z polar. Z polar es pi por diámetro al cubo sobre 16. Entonces tienes... Entonces utilizamos las ecuaciones de Mohr, sigma más A. Por lo tanto, acá, es decir, ¿dónde va a ser el punto crítico? ¿La 1, la 2 o la 3? En la 1, ¿qué tenemos? Tenemos compresión, tenemos tracción. Esto es 0, son esfuerzos cortantes debido a la flexión, que sabemos que es así, aquí es 0. Y y tenemos tau a la torsión. Pero estos, les decía, hasta acá, estos tres están en el eje X. Este está en el eje X. Estos tres. Es decir, pueden sumarse directamente. En cambio, este otro... Este está en plano XZ, no, YZ. Aquí. Te decía que estos, el esfuerzo normal y los esfuerzos normales de flexión, esfuerzo cortante a la flexión, todos están en el eje X. Pero el tau está en otro plano, está en este plano, en el plano YZ. Por lo tanto, yo no puedo sumar directamente. No puedo sumar estos con estos. Estos dos sí puedo sumar, este con este. Acá también puedo sumar este con este. Acá también puedo sumar este con este y con este. Pero no puedo sumar con este, porque está en otro plano. Entonces, puedo sumar este con este. Entonces digo, a ver, en el punto 1 tengo tracción debido a la flexión y compresión. Y tengo torsión. ¿Bien? En el punto 2 tengo esfuerzo normal, que es compresión. Esto tengo cortante debido a la flexión y cortante debido a la torsión, en otro plano. En el punto 3 tengo compresión. Con compresión se suma los dos. Aquí tau y tengo torsión. Hija, este parece ser interesante. Ah, no, pero no me he olvidado de esto. Me he olvidado que en general los materiales dúctiles lo que menos soportan, primero es corte, luego tracción y aguantan mucho más la compresión. Es decir, que esto de acá no va a fallar por compresión, no va a fallar acá, porque a la compresión resiste mucho. Va a fallar por tracción. ¿Y dónde se da tracción? Aquí arriba. Y es más, todavía más seguro, por el lado más seguro todavía, es si yo le hago esto igual a 0, entonces voy a tener más tracción, porque si lo sumo, estos dos, este le va a restar un poco a este. Entonces digo, no, para estar por el lado seguro, lo voy a hacer este n igual a 0. Y de tal manera, entonces, cuando hay flexo, torso, compresión, sería flexo, torso, compresión, la compresión siempre se desprecia. Siempre se desprecia. Porque lejos de, o sea, le quita el valor a la fuerza de tracción debido a la flexión. Entonces, esto se hace igual a 0. En cambio, si fuera flexo,
traxotorsión, ahí no, porque ahí sí que tengo que sumar esto más esto, porque va a aumentar la tracción y va a ser más crítica. Pero cuando es compresión, no. Entonces hacemos igual a 0. Y casi siempre en los ejes va a ser así, flexo, torso, compresión. Entonces solamente nos quedamos, por lo tanto nos queda, el punto más crítico va a ser este con este. Entonces sería sigma x, este, y con el tau a la torsión. Y aplicamos pues las ecuaciones sigma x sobre 2 más menos raíz cuadrada de esto. Entonces esto menor o igual que el diámetro que 2100. Y de acá, fíjense que esto es importante. Esto de acá, esta raíz es tau. De tal manera que cuando uno está dimensionando, fíjate que esto es sigma sub 0 y esto es tau. Mejor haz nomás la operación. Esto aquí y esto aquí. De tal manera que esto, evidentemente la suma de esto menor que 2100, de acá sale mayor que 2.04. Para tau máximo es esto, ya sabemos que es esto. Esto ya es su valor. Menor que tau admisible y de acá sacas el diámetro mayor. El diámetro. El mayor de estos, ese es, en este caso había sido más crítico, el tau máximo. Entonces, inmediatamente normalizas y seleccionas un diámetro mayor que este, de, por ejemplo, 7 octavos, 2.22 centímetros, si estás en pulgadas o estás en cosas. ¿Se entendió? Bueno, una vez que has normalizado, y aquí tienen ustedes varios ejemplos, ustedes hagan. Una vez que has hecho ahora eso, que has dimensionado a la estática, esto es dimensionamiento a la estática, ahora tienes que dimensionar a la fatiga. Bueno, aquí está el dimensionamiento del eje, dimensionamiento del estático. Una vez que han dimensionado, se asume D igual a 10 milímetros. Entonces ahora hay que hacer a la fatiga, ¿no? Y, por ejemplo, han entrado para ese material, han encontrado en tablas el S último a la tracción, 565 megapascales. El S' es 0,5 de S, entonces hace 0' con S. Luego con eso tienes que hallar el límite de la fatiga modificado, hallando K sub A, K sub B, K sub C, K sub C, etc. Y esos factores están acá, por ejemplo, aquí tienes que entrar al Shigley o a cualquier otra norma y encontrar, para cada una de tus condiciones, encontrar cada uno de los factores. Todito, ellas hallas, todos los factores, todos, hasta que tenemos el SE 1709, ¿no? Este es el ideal modificado. Luego tienes que hallar el sigma min máximo y el sigma mínimo, para hallar el sigma A, el de amplitud, sigma máximo menos sigma mínimo dividido 2 y el sigma medio. Y con eso entras a la ecuación de Goodman y verificas si cumple. En este caso se han dado coeficientes de n igual a cuántos habrán dado. No sé de cuántos han dado. De coeficiente. Entonces, esto tiene que ser menor o igual que esto. Debe ser 3, ¿no? Sí, 3 desean de dar. 1 entre 3 sería 0.33. Sí. Entonces, esto cumple. Si no cumple, entonces hay que subir al inmediatamente superior e ir haciendo todo nuevamente, allá todos los factores, todo de nuevo, hasta nuevamente verificar eso. ¿Se entendió? ¿Aló?
¿Están ahí? Sí, ingeniero. Sí. 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 ¿Todos han entendido? A ver, levanten la manita los que han entendido para ver si he aprobado yo. ¿Y puede volver a repetir, por favor? ¿Qué cosa voy a repetir? El cálculo de la fatiga. Solo eso, por favor. Ya. Una vez que has dimensionado, por eso tienen que estudiar. Si no estudian, tienes que estudiar cada día de tu vida. Este es el diámetro a la estática, es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos calculado a la estática y nos sale un diámetro ya normalizado. Ahora tenemos que comprobar que con este diámetro no va a fallar por fatiga. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que hallar el límite a la fatiga de la probeta rotatoria. Sabemos que es 0,5 de la resistencia última a la tracción. Entonces, para el material del eje, entras en tablas cuánto es la resistencia última a la tracción. Y eso que es, no sé, pues acá, ¿dónde está? ¿Dónde hay catálogos? Que teníamos catálogo, aquí está. ¿Tu eje qué material va a ser? Esto ya debías saber. ¿De qué material va a ser nuestro eje? De un bajo, mediano o alto porcentaje de carbono. No, por eso no sabe ni un pito, caray. Va a ser mediano, un 10,45, un 10,50. Entonces tú vienes aquí, digamos, un 10,50. ¿Cuál va a ser? ¿Laminado en caliente, templado y revenido, templado y revenido? ¿Cuál va a ser? O laminado en caliente. Entonces aquí tienes la resistencia máxima a la tracción. Esta es la resistencia última. Este es su límite elástico, es la resistencia última. Entonces aquí tienes en kilolibras o en megapascales. Esta es la resistencia última. Con eso, una vez que has hallado eso, vienes y entonces multiplicas por 0,5 y te va a dar el límite a la fatiga de la probeta rotatoria, la de Wöhler. Luego tienes que afectar a esto por los factores de Marín, que eso he explicado con fatiga. Entonces, el K-sub-A, por ejemplo, es factor de acabado superficial. Según esta norma que ellos han aplicado, dice que K-sub-A es igual a A por S última a la B, donde A es igual a 4 para maquinado en frío y B 0,51. Esto han seguido el Shigley. Y con eso hallan el K-sub-A. Luego, el B dice que es factor de modificación de tamaño y te dice aquí cómo debes hallar. Luego, el K-sub-C. Luego, el K-sub-D. Luego, el K-sub-E. El K-sub-F. Incluso en función de la concentración de tensiones también. Entonces, en función de K-sub-T, etcétera, entonces hallas el límite a la fatiga ya de tu eje. De tu eje, que es para tensiones alternativas puras, ¿se acuerdan? Es cuando está sometido a flexión pura. Pero de nosotros no está a flexión pura. De nosotros, por ejemplo, para nuestro caso, no está a flexión pura. De nosotros es flexo-compresión. Flexo-compresión. Es decir, para la fatiga, tú ya tienes que tomar en cuenta ahora sigma n. Con esto que has dimensionado, que has normalizado, con 2,6 te ha salido mayor que 2,6, ¿no? Y has normalizado. Dice que sea, no sé, has dicho 2. Joder. Has normalizado a 2,22. Para este 2,22 ahora hay que volver a hallar, para hacer la fatiga, hay que hallar sigma r con esto, porque el diámetro es diferente. Hay que hallar tau de torsión
con ese valor. Y hay que hallar sigma normal, que sería n sobre a. Y para la fatiga ya hay que tomarlo en cuenta esto, porque ya está desplazando la curva. Si nosotros vemos en la fatiga, cuando se ha hecho el de la probeta rotatoria era para flexión pura, es decir, cuando el sigma medios es igual a 0. ¿No? Ahora, cuando se desplaza la curva hacia arriba o hacia abajo, donde el sigma m ya no es 0, entonces el sigma máximo, el sigma mínimo va a variar y el sigma a y el sigma m también va a variar. Entonces, eso es lo que dice. Por lo tanto, para nosotros, para la fatiga, ya hay que tomar en cuenta el sigma. Aquí ya hay que tomar en cuenta el sigma n. Acá en nuestro ejemplo. Aquí hay que hallar sigma n. Entonces, con esto, con sigma n menos sigma n más sigma r, que puedes hallar acá y acá, vas a hallar el sigma máximo y el sigma mínimo. Y teniendo el sigma máximo y el sigma mínimo, sigma máximo y sigma mínimo, con más y con menos, tú vas a poder hallar el sigma a y el sigma m. Y con eso tienes que entrar a la ecuación de von Mises, que dice que sigma a es igual a SE, como sigma m es igual a ese último de la atracción menor o igual que 1 sobre n, donde n es el coeficiente de seguridad. Si cumple, esto como en este caso está cumpliendo, entonces ese tu eje, ese tu dimensionamiento, la estática, no va a fallar por fatiga. Si no cumple, entonces tienes que aumentar el diámetro del eje y volver a hacer todos estos cálculos hasta que cumpla esto. ¿Se entendió? Ya nada siempre. Inge, Ya, levanten las manitos, quiero ver. Levanten las manitos, quiero ver. Levanten sus manitos todos los que han entendido. Disculpe, una preguntita. Sí. Si mi eje no tuviera engranajes, ¿existiría el plano XZ? ¿Qué? Si en mi eje no existiría engranaje, ¿existiría el plano XZ? No estoy diciendo la pregunta. ¿Aquí? ¿Aquí me estás preguntando aquí? Hola. Sí, no existiría engranajes. ¿Solo correa? Sí, solo correa. ¿Existiría el Entonces, plano XZ? no, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, fíjate, no es porque tiene que existir. FR, ¿en qué plano está? Aquí. FR, ¿en qué plano está? En Si el es que es plano X, Y, Z, ¿en qué plano está FR? ¿En qué plano está acá? XY, Ya. FA, XZ. FA está en XZ. Ya, qué joder, oye. ¿Cómo llegan a estas alturas, caray? FY, a ver. ¿Me estás viendo? Sí, Ya. Este es el plano XY y este es el plano Z. Esto es YZ, ¿no? Y este es el plano XY. Si FR está aquí, ¿en qué plano está? Si está aquí.
En ¿Entiendes? XY. Este te estoy diciendo, Kai Wawitai, plano XY, Kai plano XZ. Entonces, si la fuerza está actuando aquí, ¿en qué plano está? XY. XY. Si la fuerza está aquí, ¿en qué plano está? XY. XY. Si la fuerza ahora está acá, aquí, algo así, ¿en qué plano está? XZ. XZ. Esto es Y, esto es Z, esto es Y, Z. XZ sería aquí abajo. Esto sería XY. XY. Mierda. Mami, ¿cómo llegar a estas alturas así? A ver, te voy a hacer. Este es el eje X, este es el eje X, este es el eje y este es el eje Z. ¿De acuerdo? Esto de aquí, ¿qué plano es? XZ. Híjole. Mierda, no puedo ser. El plano X. Voy a dibujar mejor, a ver si puedo ir dibujando, a ver, tal vez yo me estoy equivocando y no poder hacer entender esto. Señor, hijito, pero esto es desde cálculo, pues, desde geometría. Este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Z. ¿Estás viendo? ¿Está claro? Sí. ¿Qué plano es? ¿Esto qué plano es? Y X. Ya, X, Y. ¿Este qué plano es? Es el plano YZ. Es Y, Z. ¿Este qué plano es? Es el plano YZ. Este es plano Y, Z. ¿Y este qué plano es? XY. Ah, Dios. A ver, empecemos de nuevo. ¿Este plano qué es? Está entre X y Y, ¿no? Entonces, ¿qué plano es este? XY. Ahora, este de acá está entre ¿qué? Entre el eje Y y el eje Z. ¿Qué plano es? Plano YZ. Ahora, este plano, ¿entre qué ejes está? XZ. Entonces, ¿este qué plano es? XZ. Ya. Ahora, si yo tengo esta fuerza aquí, FR, aquí tengo FA, y aquí tengo FT. FR, ¿en qué plano está? En XY. Correcto. FA, ¿en qué plano está? En Y. XZ. XZ. ¿Cómo va a ser en XZ? ¿No ves que está acá? Estoy dibujando. O sea, en realidad es este plano, CAI, XY, CAI. El plano YZ sería esto de aquí, aquí. Este sería plano YZ. Esto, caiga. Y el plano XZ sería este, aquí abajo. ¿Esto dónde estoy dibujando? ¿En qué plano estoy dibujando el FA? ¿Está en la pizarra o estoy dibujando aquí? Es que el problema. No quiero ver. FR está pues en el plano XY, FA está en el plano XY. FT, ¿en qué plano está? ¿En qué plano está? Si está entrando así, así está haciendo. ¿En qué plano está? Ya. XY. Oh, Joder, perdón, X.
Mierda. Mami, mami. Y Z. Esta, mira. Esta es la fuerza que, joder, ¿cómo puedo ser usado? A ver, así es, ¿no? Así y así. La pizarra es el plano XY. Caiga, Sí. plano YZ. Caiga a esta Sí. base, plano XZ. Sí, Ya. ubicación tal. Ahora, si esto está entrando allá, aquí lo voy a dibujar, esto está entrando así. Caiga, caipi, guaguay, caiga, caipi. Así está entrando, tal vez lo estoy dibujando así entrando, en el eje Z, aquí lo he hecho. Está entrando. ¿En qué plano está dibujado? XY. Oh, perdón, X. No, mierda, papi. En el YZ. YZ, YZ, joder, YZ, pues te digo, caiga YZ, guaguay, caiga YZ, YZ. Estoy dibujando en el YZ, entonces, ¿dónde está esa fuerza? El YZ. Plano YZ, que joder. En cambio, estos, el FR y el FC, ¿en qué plano están? ¿En qué plano están dibujados? XY. En XY. Entonces, en el plano XY, ¿qué está actuando? F, FR y FA. Y en el plano YZ, aquí, acá está actuando esto. Ahora, si yo hago al revés, en vez de que sea esto, digo que este sea, no sé, el cambio de ejes, esto que sea Y y esto que sea Z, depende. Ay, no sé. Entonces, esta fuerza que está actuando, el FT, ahora este es FT, ¿en qué eje está? ¿En qué eje está actuando? ¿Este qué eje es? En el eje Z, en el Y. en el Y. Pues si aquí está el eje Z, miércoles, aquí está el eje Z, caiga Z. ¿Qué dirección? Z es el que está entrando acá. Esto es Z, entonces la fuerza tangencial está así. Así está la fuerza tangencial. ¿En qué eje está? ¿Qué eje es este? Z. Z. Este es eje Z. Joder. A ver, FR en qué, bueno, se dan cuenta que FR y FA está en qué plano, en el plano XY, ¿no? FR está en la dirección X, FA está en la dirección X. No, fíjense, FR en qué está, en qué dirección, en Y, está en Y, ¿verdad? ¿O no? Sí, ingeniero. FA en qué dirección está, X, ingeniero. X. ¿Y FT en qué dirección está? Z, ingeniero. En Z. En Z. Entonces, en el plano XY, en este plano, aquí, en este plano del fondo, ¿qué tenemos? FR y FA. FR y FA. Pero este FA produce compresión y además flexión. Entonces, no puedo colocarlo acá solamente como FA, sino tengo que ser FA más el momento flector que produce. Este. Y además PR también está en el plano, también está en el eje Y, por lo tanto está en el plano XY y está hacia abajo, lo coloco ahí. Ahora, FT ¿en qué eje está? En el Z. En el Z, está aquí. Y si esto es, digo que esto es, si está saliendo, si yo lo vuelco, le doy una media vueltita, entonces el FT va a aparecer hacia abajo. Entonces ese FT que está haciendo, está flexando en el plano XZ, acá, en el plano XZ, está flexando y además, ¿qué está haciendo? Está torciendo. Entonces yo tengo que decir, para que flexe, yo lo puedo poner acá, acá.
Y la torsión que está generando, que sería Ft por 20, lo voy a reemplazar por un momento torsor que es Ft por R. Y de ahí haces diagramas. Si no sabes diagramas, ya pues, como han llegado acá. ¿Se entendió? Bueno, vale. Vale, si lo voy a mostrar en el objetivo. Bueno, la recomendación que les hago es vuelvan a hacer esto solitos. Esto hagan. Es más, vamos a colocar. Vamos a hacer practiquita por 5 puntos. Vamos a ver ahí clarito. Ustedes van a estudiar quiénes son. Este ejercicio, complétenlo. El eje 1. Primero hagan solitos ustedes. Todo esto van a hacer. Y hay que dimensionar a la fatiga. Aquí no está hecho, dimensionen a la fatiga. Solamente del ejemplo 1. Acá. ¿Dónde estás? Grupo 1. No, trabajo en clase. Trabajo en clase. Crear. Tarea. Dimensionamiento de ejes. Strong. La estática y fatiga. Cinco más menos 5. Los que presentan bien, más 5. Los que presentan y hay error, 0. Los que no presentan, menos 5. Fecha de entrega, hoy es miércoles. ¿Para mañana? Sí, para mañana. Mañana tenemos en la tarde, para el jueves 7. Ahora, ¿a qué hora tenemos? 15:45. Bien. Claro. Bien, ahí quedamos. Chau, 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 chau.